Más de uno. Madrid Norte. François Congosto. Onda Cero. 1:12 de la tarde, seguramente, pues muchos de nosotros estamos ya pensando en nuestras vacaciones y vamos a optar por hacerlo en nuestros entornos rurales más cercanos, en el pueblo de toda la vida, por ejemplo. Habrá un mayor número de personas que se acerquen a estos sitios, pero por otro lado esto requiere que tengamos mucho cuidado con lo que hacemos en esos entornos, también, por ejemplo, con los residuos que generamos e incluso algunos habrá que los dejen indebidamente en la naturaleza. Hoy queremos hablar de basuraleza y de una campaña que organiza SEO BirdLife, que ha dado a conocer a partir de hoy, justamente hoy, Mi Pueblo Sin Basuraleza. Vamos a hablar con Miguel Muñoz, que es coordinador del proyecto Libera de SEO BirdLife. Le saludamos ya. Miguel Muñoz, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Estaba mirando vuestros datos, un informe que habéis hecho, y sorprenden algunos datos, como por ejemplo el 80% de los residuos que llegan al mar proceden del entorno terrestre. Sí, eso es, claro. Muchas veces con temas de basuraleza, de residuos en la naturaleza, más centrados en plásticos si cabe, centramos mucho la atención en cuál es el estado de salud del mar y los estudios se centran un poquito ahí. Tiene sentido porque al final, pues por los cauces naturales, como indica el dato, todo acaba en el mar. Pero es interesante que no se nos olvide, pues que como es evidente, porque la gente vive más dentro que en costa, el 80% de lo que llega allí viene interior. Por lo tanto, es muy importante ver qué es lo que está pasando aguas arriba. Es decir, que tiene mucha importancia lo que indebidamente estamos dejando algunos o algunas están dejando en el campo, en la naturaleza, en una visita a la Pedriza, a cualquier entorno natural, con lo que luego pues va a llegar a esos océanos, a esos mares. Por supuesto, hay que tener en cuenta que el abandono de basura en la naturaleza, incluso en zonas urbanas o en cunetas que puedan acabar en la naturaleza, de algún modo, debido a que no son biodegradables y durante pasado el tiempo, pues al tener poca densidad, de alguna forma u otra, seguramente vaya a acabar en mar. Pero incluso aunque no fuese así, la propia presencia en estos entornos naturales de interior, pues también supone un impacto ambiental importante y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta también para intentar mitigar esa afectación tanto a especies como a espacios. En las últimas semanas hemos estado hablando en alguna ocasión en nuestro programa, desde que termina el estado de alarma y hay una cierta libertad para moverse por fuera de casa, por así decirlo, que grupos ecologistas han comentado que hay una alta presión, ¿no?, de ciudadanos sobre entornos naturales, por ejemplo un caso La Pedriza, y que en algunas ocasiones han encontrado con que se abandonan basuras, incluso por ejemplo pues también mascarillas o guantes, ¿no?, que son los objetos ahora más utilizados para limitar la extensión de la pandemia. Eso es, sobre todo, como bien indicas, estos entornos que son cercanos, entornos naturales cercanos a núcleos de población grande, como puede ser Madrid, Barcelona o Sevilla, evidentemente los que más nos gusta disfrutar de la naturaleza, en el estado de confinamiento, una de las cosas que más echábamos de menos es poder disfrutar de estos espacios naturales. Por lo que es lógico que una vez que se nos ha permitido, de alguna forma lo primero que busquemos pues sea este contacto con la naturaleza. No hay que olvidar que precisamente esta naturaleza que tanto nos gusta porque está bien conservada o así debiera ser si queremos disfrutarla en un futuro. Y el simple gesto que parece inocente de arrojar un residuo o dejarlo abandonado, es importante que la gente conozca que no supone solo un impacto estético, no solo estamos afeando la naturaleza, que hay gente que le pueda dar un poquito igual, sino que estamos provocando incendios, provocando la muerte de diferentes especies, atropellos, ingesta directa, intoxicación de aguas y suelos. Por lo tanto, es un daño ambiental el del littering, el de la basuraleza, y no nos cuesta ningún esfuerzo, pues igual que hemos ido con los residuos, pues guardárnoslos en la mochila y volverlos a la ciudad, a depositarlo al contenedor correspondiente. Bueno, también vosotros en vuestro comunicado decís, en estas circunstancias actuales en la que se limitan un poco los movimientos fuera del país o que se puede tener cierto miedo a viajar a otros sitios, la gente va a terminar, muchos van a pasar sus vacaciones en los pueblos, pero también hay que respetarlos, ¿no? Se puede hacer un turismo responsable y Eso sostenible. es. El turismo en general, bueno, no, España es un país que gran parte de su Producto Interior Bruto depende del turismo. Sabemos mucho sobre turismo y el turismo sostenible o turismo de medio ambiente es una vía de explotación económica que está en desarrollo.
lleva poquitos años, pero de repente nos damos cuenta pues, que hay otra forma diferente de hacer turismo a la que estamos acostumbrados, hay otros valores que ofertar y nos estamos dando cuenta que evidentemente mantener limpios nuestros espacios naturales también puede ser una forma de apoyar este sector económico del turismo en un futuro de una forma mucho más sostenible que otro tipo de turismo, ¿no? Puesto que las medidas de confinamiento parece que apuntan a que los viajes internacionales pues están de alguna forma un poco delimitados o está como más complicado, parece evidente que vamos a disfrutar todos en España pues de este turismo más nacional, más cercano, pues, de pueblos y pequeños espacios que están muy conectados con los entornos naturales. De ahí nuestra campaña, pues para que tanto las administraciones desde los ayuntamientos de los pueblos difundan este mensaje de que por favor en estas visitas no abandonen basuraleza. No hay que olvidar que hay núcleos urbanos que hay veces que se multiplican hasta por 3 o por 4 de población. Y ya digo, no solo las entidades públicas, sino también la ciudadanía, pues que sea un poco respetuosa y que en estos viajes disfrute del medio ambiente pues sin generar ningún impacto. Uh-huh. Con lo cual, consejo, cuando vayamos a esos entornos rurales, ¿no? Llevarnos la bolsita y traérnosla, luego esas mascarillas, esos guantes y, por supuesto, cualquier otro tipo de basura que hayamos generado, ¿no? En nuestra excursión. Eso es. Además has indicado tanto el tema de guantes y mascarillas, que también es un tema que nos preocupa. Ya llevamos tiempo denunciando de alguna forma el impacto ambiental de estos productos de un solo uso, sobre todo plásticos, que ya veníamos consumiendo, pues de envases, bolsas y demás. Y a estos productos pues tenemos que sumar ahora dos nuevos agentes que nos van a acompañar al menos durante medio y corto plazo, ¿no? Que son los guantes y las mascarillas, que en su parcialidad o totalidad también están compuestos por componentes plásticos. Y de igual manera hay que prestar atención a cómo gestionamos estos residuos, máxime sabiendo que además de un problema ambiental puede ser un problema de salud, pues puesto que si se abandonan en algunos sitios y luego hay personal de limpieza que los manipula, también corren un riesgo de contagio. Uh-huh. Aparte de la contaminación en sí, también estos elementos pueden ser unas trampas para los animales, ¿no? Pueden meterse dentro, incluso, por ejemplo, la goma de las mascarillas también, por ejemplo, en el océano puede engancharse, ¿no? en la cabeza de algunos animales. Uh-huh. Sí, el problema que tiene el plástico, sobre todo me centro en el plástico porque al final estos materiales, su mayor proporción de material es el plástico, pero no porque sea el único elemento en la naturaleza que hace daño, puesto que hay otras muchas sustancias dentro de la basuraleza que no son plásticas que también generan un impacto ambiental, ¿no? Pero el problema del plástico es que su virtud desde un punto de vista industrial, que es su bajo coste y su dureza, su resistencia, son los problemas ambientales. Precisamente sus virtudes comerciales son sus problemas ambientales. No hay ningún organismo que a día de hoy se alimente de esto, lo metabolice, por lo tanto los plásticos son no biodegradables. Eso quiere decir que un plástico grande, que como bien estás indicando tú, puedes tener problemas de enredo, problemas de ingestas directas, por ejemplo en tortugas marinas que lo confunden con medusas. Pero a esos problemas hay que asociarles al que no ser biodegradables se van convirtiendo en plásticos chiquititos, se van degradando pero no biodegradando, y los microplásticos, que ya hablamos de ellos en cantidades de billones, también tienen un problema ambiental, puesto que hay muchos animales filtradores que se alimentan de pequeños microorganismos que introducen este plástico, pudiendo morir a veces incluso de inanición, como pueden ser mamíferos marinos o algunas aves filtradoras. Uh-huh. Hay otra cuestión que también que me gustaría preguntarte por este asunto es, bueno, sabemos los efectos de los plásticos en los océanos, pero también, obviamente, de los plásticos en la naturaleza. Incluso tengo entendido que ahí en Hawái se han encontrado, digamos, un nuevo tipo de rocas en el que mezcla el componente natural de por sí con este otro más humano, ¿no? Estos restos de basura. Sí, total. Hay ya estudiosos, historiadores que hablan de nuestra época como la era del plástico, ¿no? Igual que hubo la era del hierro, la era del bronce y demás. Evidentemente el plástico inunda nuestra vida, solo hay que mirar alrededor, todo está compuesto por plástico y precisamente por las bondades que tiene este material
nos parece que no tiene mucho sentido utilizarlo de mala forma y no reciclarlo en última instancia, ¿no? Y efectivamente hay ya indicios de nuevas rocas formadas, rocas volcánicas, que analizar su composición, pues además de los materiales o de los minerales que venían componiéndola habitualmente, pues ahora se han visto también que se pueden detectar diferentes polímeros procedentes de los plásticos. Seguramente dentro de muchísimos años, si al final el petróleo pues acabamos con él y no somos capaces de generar plásticos, pues analicen esta era de la humanidad pues como la era del plástico y lo estudien también pues geológicamente, ¿no? Uh-huh. Quería preguntaros también, como representante de SEO Peer Life, por un estudio que habéis publicado, Cambio del modelo turístico post-COVID-19. ¿Se puede aprovechar esta situación que se está viviendo para encontrar un turismo de naturaleza, ecoturismo basado en la responsabilidad y sobre todo que sea pues, más sostenible? Claro, yo creo que se puede y se debe. Ahora mismo se está debatiendo mucho, ¿no?, sobre el impacto del COVID, tanto evidentemente los impactos negativos, que son obvios, pero también intentando hacer alguna lectura positiva de todo esto. Y yo creo que si hay algo que podemos sacar en positivo es esa noción de lo importante que es el cuidado, ¿no? Al final nos hemos dado cuenta en esta pandemia que el contacto directamente con otros seres humanos y evidentemente con otras especies, porque no hay que olvidar que el origen del virus parece que es zoonótico, nos puede provocar problemas a los que no estábamos acostumbrados o que ni siquiera nos planteábamos. Entonces, lo importante de mantener un medio ambiente sano, una biodiversidad rica, y lo importante de cuidarnos como sociedad en nuestro conjunto y como sociedad dentro del conjunto de seres vivos es importante. Y estas prácticas se tienen que ver traducidas en nuestra forma de vida y también, por supuesto, en nuestra forma de disfrutar del turismo. Además, justo con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se están impulsando y que tenemos que alcanzar, pues el turismo directamente se nombra en muchos de ellos como esa necesidad de abordarlo de forma diferente, pues tanto para problemas como el cambio climático, reduciendo las emisiones de CO2, como el problema de costas o muchos otros problemas que de no cambiar nuestras actitudes en este sentido, pues vamos a tener un grave problema ambiental y un grave problema de no poder disfrutar de los recursos naturales y de los espacios como estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Todo ello me temo que necesita de la responsabilidad de todos, ¿no? Sí, es una responsabilidad compartida. Yo estoy convencido de ello. Estamos dentro del proyecto Libera, lo que buscamos siempre es generar red, precisamente por eso, porque aunque la basuraleza o aunque los residuos no sean nuestra responsabilidad porque no lo hayamos directamente arrojado nosotros, sí que es nuestro problema. Y cuando digo todos, digo el de todos nosotros, ¿no? Uh-huh. Administraciones públicas, empresas, por supuesto, y ciudadanos somos los que tenemos que empujar conjuntamente hacia un cambio de modelo, sobre todo un cambio de modelo económico, que es el gran reto al que nos enfrentamos para pasar de esa economía lineal, ¿no?, a una economía circular, no solo en el tema del turismo, aunque también que nos permita pues hacer que los recursos que tenemos naturales, que son limitados, sean sostenibles pues para un crecimiento de población al que nos enfrentamos y para unas relaciones económicas saludables. Uh-huh. Bueno, pues hemos conocido esta campaña de SEO Peer Life, Mi Pueblo Sin Basuraleza, que pretende recordaros la importancia de disfrutar del turismo rural en nuestros pueblos, pero de manera responsable y sobre todo una de las cuestiones, pues no abandonar residuos en la naturaleza, como por ejemplo mascarillas, guantes o cualquier otro objeto que no debería estar ahí, sino en el cubo de la basura de nuestra casa. Miguel Muñoz, coordinador del proyecto Libera de SEO Peer Life, muchas gracias por acompañarnos. Felicidades. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la vista. Más de uno.